Cronología de la operación especial rusa en Ucrania. En abril del pasado año 2021, Ucrania denuncia la concentración de numerosas tropas rusas en el Mar Negro, a lo que Rusia responde como una serie de maniobras militares provocadas por las actividades que la OTAN estaba realizando en países vecinos, unas maniobras que tenían previsto desarrollar una serie de ejercicios a lo largo de Polonia y Ucrania principalmente y que se desarrollarían durante todo el año 2022. Este movimiento, como era de esperar, provocó que Rusia concentrara una ingente cantidad de material y personal militar en la frontera ucraniana, dado que se sentían amenazados por el despliegue de soldados de la alianza tan cerca de sus fronteras. Estados Unidos llevaba semanas preparando un paquete de sanciones a Rusia por la acusación de una presunta interferencia rusa en las elecciones estadounidenses, que además fueron acompañadas de algunos ataques cibernéticos, lo que condujo a la expulsión de 10 empleados de la embajada rusa en Washington, a lo que Moscú respondió expulsando a 10 trabajadores de la embajada americana en Rusia. El presidente norteamericano Joe Biden mantuvo conversaciones telefónicas con el presidente ruso Vladimir Putin, manifestando su firme deseo de tener una relación estable con Rusia, a lo que Putin respondería que las sanciones impuestas por Washington eran ilegales y que de seguir con esa política de sanciones, Moscú se negaría a cualquier intento de reunión entre los dos mandatarios. A partir de este momento, la situación en Ucrania empieza a ser tensa, pero aún así, la diplomacia obtiene resultados y Joe Biden y Vladimir Putin se reúnen el 16 de junio de 2021 en Ginebra, donde tras debatir sobre derechos humanos y ciberataques no se obtienen muy buenos resultados. A medida que la tensión sigue creciendo en la zona, incluso el día 23 de junio, Rusia lanza algunos disparos de advertencia sobre un barco británico en el Mar Negro. La sensación de amenaza sobre territorio ruso es ya un hecho para Putin, quien ve muy cerca los tentáculos de la OTAN, cosa que obviamente le hace sentirse amenazado. Llegamos así a diciembre de 2021, donde el Washington Post publica la noticia de que Rusia está preparando una ofensiva contra Ucrania con casi 200.000 soldados y que presumiblemente ejecutará en los primeros meses de 2022. Unos días más tarde, la Unión Europea advierte a Rusia sobre las consecuencias si decide atacar Ucrania, y Putin, al mismo tiempo, temiendo que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN, insiste en no aceptar la ampliación de la OTAN hacia sus fronteras, a la vez que exige garantías de que esto no sucederá. Llegamos así al primer mes de 2022, donde de nuevo se retoman las negociaciones entre los dos países en Ginebra el día 10 de enero. 2 días más tarde, durante el Consejo de la OTAN, celebrado en Bruselas, queda patente la tirantez entre la Alianza Atlántica y Moscú. Durante el mes de enero, una apretada agenda lleva al secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, a diversos encuentros con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. En este punto, Rusia asegura que no atacará a Ucrania siempre que Estados Unidos garantice las pretensiones rusas sobre seguridad fronteriza. Pero la desconfianza es el único punto en común conseguido tras los encuentros, y el 23 de enero Washington comienza a repatriar a las familias de sus diplomáticos en Ucrania ante el riesgo de invasión, medida a la que se suma el Reino Unido. A finales de enero de 2022, Estados Unidos baraja la posibilidad de enviar tropas al este de Europa, mientras la OTAN refuerza su flanco occidental en la región. La situación empieza a ser muy preocupante mientras Moscú acusa a Occidente de histeria colectiva. El 23 de febrero de 2022, Rusia celebra su Día de los Defensores de la Patria con numerosos desfiles y actos en las principales ciudades de la Federación Rusa. Unas horas más tarde, alrededor de las 6 de la mañana, hora de Moscú, del día 24 de febrero, misiles rusos comienzan a impactar en varios lugares de Ucrania. Un poco más tarde, el presidente ruso Vladimir Putin anuncia una operación militar especial en el territorio de Donetsk y Lugansk, argumentando que actúa para apoyar a la población prorrusa de estas localidades que están siendo atacadas por el régimen catalogado como nazi de Volodymyr Zelensky. Inmediatamente, la operación militar iniciada por Rusia recibe el rechazo y la condena generalizada de Occidente, mientras que otros países como Brasil, China o la India evitan condenar la agresión. A
A partir de este momento se inicia una serie de medidas por parte de Estados Unidos y sus aliados europeos para asfixiar a la economía rusa en castigo por las acciones militares perpetradas por Rusia contra Ucrania. Entre las sanciones acordadas podremos citar: suspensión de actividad de radiodifusión de 5 emisoras estatales rusas, cierre del espacio aéreo de la Unión Europea a todas las aeronaves rusas, prohibición de acceso al sistema SWIFT para 7 bancos rusos, prohibición de billetes de euros a Rusia, prohibición de importación de carbón y petróleo procedentes de Rusia, prohibición de exportación de bienes y tecnologías del sector del refino del petróleo a Rusia, y un largo etcétera de medidas que prácticamente aíslan a Rusia del conjunto de países occidentales, sin contar con la salida de Rusia de muchísimas empresas tecnológicas, textiles y de automoción principalmente. Las tropas rusas ingresaron en Ucrania por 4 puntos principalmente: por el norte por la frontera bielorrusa con objetivo a Kiev, por el noroeste en dirección a Kharkov, al este hacia la zona del Donbass y al sur hacia Crimea, a la vez que Putin amenaza seriamente a los países que intenten entrometerse en este conflicto territorial con graves consecuencias para ellos. A partir de este momento, Ucrania declara la ley marcial y comienza el reclutamiento de hombres de hasta 60 años para defender su país, mientras su presidente Zelensky ofrece comunicaciones en directo y diferido desde varios búnkeres por los que se mueve constantemente. A las mujeres y a los niños se les permite la salida del país, dando lugar a una de las mayores crisis humanitarias desde la Segunda Guerra Mundial, siendo Polonia uno de los países con mayor número de acogidas, con una cifra cercana a los 3 millones de entradas. Aun tras las declaraciones de Vladimir Putin de justificar el ataque a Ucrania por motivos de apoyo a la población prorrusa del Donbass, la capital de Ucrania, Kiev, estaba en el punto de mira desde el primer momento, puesto que según parece todo apuntaba a una estrategia por parte de Rusia de desbancar al gobierno ucraniano y poner en su lugar un gobierno afín a Rusia. De esta forma, Ucrania quedaría desnazificada, según palabras de Vladimir Putin, y también la posibilidad de tener armamento nuclear tan cerca amenazando a Rusia simplemente se disiparía. En los primeros días posteriores al ataque, los rusos toman el control de varias ciudades, tales como Chernobyl y Pripyat, que opusieron poca resistencia ante el avance ruso. Por otro lado, 2 operaciones aerotransportadas pretendían tomar el control de Kiev mediante la toma de 2 aeródromos estratégicos de la ciudad, y aunque el día 25 los rusos tomaban el aeródromo de Antonov, situado al norte, no pudieron hacerse con el control del aeródromo de Vasilkiv, en el sur de la capital, debido a la gran resistencia opuesta por el ejército ucraniano. A principios de marzo, las defensas ucranianas, con el apoyo de los países occidentales en armamento y logística, habían frenado gran parte del avance ruso en el oeste, hacia el río de Dnieper. Lo mismo ocurría al norte del país, donde los rusos estaban siendo frenados por los ucranianos, sobre todo en las ciudades de Bucha, Hostomel e Irpin, aunque la contraofensiva rusa consiguió recuperar estas ciudades a mediados de mes. Entre amenazas de uso de armas nucleares en la zona por parte de Rusia y el constante envío de material bélico y humanitario por parte de la OTAN, llegamos al mes de abril, donde tras resistir los ataques rusos sobre la ciudad de Mariupol, finalmente el 16 de mayo la ciudad cae en manos de los rusos y se establece su administración por una autoridad local de la República Popular de Donetsk. Una de las regiones con más importancia para el éxito de la operación militar llevada a cabo por Rusia sobre Ucrania fue la región del Oblast de Kharkov, zona controlada la mayor parte del tiempo por el ejército ruso, pero sin llegar a tomar control de la ciudad, que estaba siendo bien defendida por el ejército ucraniano. Así llegamos al 6 de septiembre de 2022, donde una fuerte contraofensiva del ejército ucraniano sorprende a los rusos y permite su avance en más de 20 kilómetros hacia territorio ocupado hasta entonces por fuerzas rusas. El 7 de septiembre, Ucrania había recuperado aproximadamente 400 kilómetros cuadrados de territorio y en constante avance se sitúan a 40 kilómetros de la ciudad de Izium,
donde Rusia tiene la principal base logística de apoyo para la región. En este momento ya se empieza a hablar de fracaso del ejército ruso debido a que posiblemente habrían perdido unidades militares completas y los ucranianos conseguirían con esta contraofensiva hacerse con el control de más de 2.500 kilómetros cuadrados. Hay que destacar el papel jugado por la resistencia civil en Ucrania desde el inicio del conflicto, puesto que han colaborado para repeler la invasión rusa con un gran número de actividades y fabricación de material tanto defensivo como ofensivo, tales como han podido ser la fabricación de cócteles Molotov, construcción de barreras en las calles, bloqueo de carreteras e incluso servir como escudos humanos ante el ejército ruso. Por otro lado, la divulgación de imágenes de retroceso de los rusos ante los civiles o de detenciones o represalias contra la población civil inundaron las televisiones y redes sociales, provocando una reacción variada en cuanto a la veracidad de los documentos gráficos que desde la zona se enviaban al resto del mundo. Finalmente llegamos a finales de septiembre de este mismo año, en este mismo momento, donde el presidente ruso Vladimir Putin, en un mensaje a la nación, anuncia el reclutamiento de 300.000 reservistas para ser enviados al frente, militares de entre 35 y 45 años, lo que ha provocado numerosas protestas en Rusia en contra de la guerra e incluso la salida de ciudadanos rusos para huir de la movilización. Por su parte, Ucrania amenaza con no rendirse y defenderse con todos los medios de los que disponga. Hasta este momento, esta es a grandes rasgos la información cronológica de un conflicto que hasta el momento lleva una cifra no confirmada de muertes, cifrada en 16.000 soldados ucranianos, 10.000 soldados rusos y casi 6.000 civiles, según fuentes de las Naciones Unidas. Sirva este vídeo para que la comunidad internacional y el gobierno ruso sopesen la posibilidad de abrir nuevos canales de diálogo y se lleguen a acuerdos duraderos y beneficiosos para ambas partes que logren poner fin a este conflicto que inevitablemente y de manera directa e indirecta está afectando a las economías y al progreso mundial. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like y suscribirte a mi canal. Nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.